Demasiado humo se quedó de a tu papá. Demasiado humo choca con la realidad. Demasiado humo escupe la televisión. Demasiado humo estoy cambiando de color. Demasiado humo es el perfume de las fiestas. Demasiado humo lo de arriba lo detestan. Demasiado humo cuando hay ya populares. Demasiado humo persiguen los militares. Demasiado humo se sudor de nuestras almas. Demasiado humo no lo curte la gilada. Aire, aire, sí, aire. Aquí en la pantalla de Somos La Plata y a través del canal de YouTube de Infocielo Play. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Demasiado Humo. No soy claramente Juan Cruz Coscarelli. Intenté prenderme hasta el último botón, pero tengo una nuez muy pronunciada, así que era imposible. Bienvenidos y bienvenidas entonces a esta edición especial, ¿sí? 24 de marzo, feriado en toda la República Argentina, y vamos a intentar desandar y contar historias de lo ocurrido hace 49 años atrás. Hay que tener memoria, hay que tener verdad, justicia y también hay que agregarle soberanía. Hace 49 años en la República Argentina, cuatro patas de la sociedad, ya sea una cuestión eclesiástica, cívica, empresarial y militar, realizaron y llevaron adelante un golpe de Estado que se llevó 30.000 personas desaparecidas, robo de bebés, secuestros, torturas, y hay que hablarlo. Nada mejor que esta fecha de memoria, de verdad y de justicia para intentar desde este espacio dar cuenta de lo ocurrido hace tantísimos años atrás, pero hoy en día parece que todo se está refrescando, o por lo menos intentan desde el poder político llevarnos a un lugar que ya sabemos que no hay, ni teorías de los dos demonios, ni que no eran tal número, situaciones realmente preocupantes, pero en este momento vamos a ir desarrollándolo y describiéndolo. Buenas noches, Gallego de Besa, ¿cómo anda, Fabián? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, estamos ya transitando el último trámite de este feriado, feriado por el 24 de marzo. Vasco, vos Sí. Habías nacido, ¿no? En el 80 nací, obviamente no tengo uso de razón, no tenés tan solo registro. 3 años cuando No tenés regresó, registro, no bueno. tengo registro. Sí, obviamente por mi viejo, imagínate, laburante, siendo electricista, laburó en la fábrica Peugeot, más luego tuvo otros laburos, del cual me explicó, y mi vieja también como docente me dio cuenta. Pero recordar no recuerdo absolutamente nada, obviamente con tan solo 3 años. ¿Vos, Gallego, sí? Lamentable, claro, lamentablemente estamos tan lejos de la edad, pero bueno, no ¿Vos, importa. Gallego, qué edad Yo te sí, agarró? estábamos... En el 76. Estaba muy lejos Sí. geográficamente de lo que era el centro político, porque, digamos, del centro de la Argentina, donde se desarrollaba todo esto. Y bueno, ¿De dónde sos, Gallego? Orense, Partido de Desarrollos, a Bien. 500 kilómetros de acá, Bien. cerca del mar, cerca de la costa. Sí. Yo estaba todavía en la primaria, pero bueno, lo primero que me acuerdo de aquel día fue digamos que no tuve clases. Ah, Se mirá. suspendieron las clases. 24 de marzo del 76. Y después, en un pueblo así chico, prácticamente 2.000 habitantes, muy chacarero, muy alejado de las tensiones políticas, uno percibía, si ya de entrada, digamos, una de las cuestiones principales de una dictadura es el oscurantismo y el ocultamiento. Sí. En lugares así tan alejados y en épocas donde no había internet, Obviamente, no había se atravesaba YouTube, todo de otro lugar, se atravesaba. o sea, inevitablemente. era absolutamente diferente, pero de todas maneras sí hubo y siempre hay, y ahora además se ha como reactivado por suerte y se ha reavivado alguna llama de un par de jóvenes nacidos en el pueblo que tuvieron, bueno, que están desaparecidos. Mirá. Y que, bueno, nada, de a poco, digamos, el pueblo fue como Tomando conciencia de eso Exactamente. y digamos, en los últimos años, fíjate vos qué paradójico, no pasaron más de 10 o 12, se ha empezado a trabajar en los colegios de la zona y demás. No hace tanto. No hace tanto, por eso te digo, o sea, tardó mucho en llegar, por eso la memoria, la verdad, la justicia es un proceso, aun cuando en estos momentos estamos atravesando por una situación media complicada en ese sentido. Todo esto es un proceso muy largo y al que nunca hay que abandonar. No hay que abandonar. Vamos a presentarla a Claudia Bellingeri de la agrupación Hijos La Plata. Hola, Claudia, buenas noches. Buenas noches. Gracias por ¿Cómo están? acercarse. Muy bien, gracias por estar. Lo tengo a mi derecha a Néstor Densa, que es autor del libro Los Pibes del Santa, Instituto Santa Lucía de Florencio Varela. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va?
Buenas tardes, bien, bien. Buenas noches para usted también. Y tenemos en realidad en conexión a través de una videollamada a Lucila Puyol, que también es hija de desaparecidos y también integra la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. En un toquecito la saludamos a Lucila. Claudia, particularmente en este contexto en donde desde el gobierno nacional se intenta determinar nuevamente con la teoría de los dos demonios, que no fueron tal número. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atraviesa? Mira, yo creo que a todos nos atraviesa de alguna manera con un poco de rabia, ¿sí? Costó mucho, como ustedes decían, llegar hasta acá. Fue un largo camino de lucha para poder habilitar la puerta de la memoria, que esa siempre estuvo habilitada, pero tal vez no la de la justicia. Entonces, desde ese lugar, nosotros reivindicamos nuestra lucha, la lucha de las madres, la lucha de hijos, y sí decimos que en la Argentina hubo un Estado terrorista que se apoderó de la vida de 30.000 personas y que fue responsable de muchos de los crímenes sucedidos, pero también de la miseria de nuestro país y de la pérdida de soberanía, como bien decías vos. O sea, la dictadura tuvo un alcance que fue para todo el pueblo argentino. Nosotros fuimos tal vez las víctimas directas, nuestras familias, pero en general, tanto los trabajadores como los sectores estudiantiles, como también los más golpeados, los sectores sin de lugar la a iglesia, duda. Exactamente, los más golpeados, los trabajadores, sufrieron esa dictadura de alguna u otra manera. Permitámonos, Sí. si te parece, Vasco, me meto un cachito en la Pero conducción. por favor, Nada, hablábamos recién dónde estaba él, que no estaba todavía, Sí. dónde estaba yo. Sí. ¿Cómo fue lo tuyo? También después le vamos a preguntar bien a él, porque me parece que también vos sos más joven, ¿no? No tanto. No tanto. No Ah, tanto, mira, no tanto. bien, Se bien. sonrió cuando dijo más joven. Bueno, se sintió sacó bien. Bueno, yo algunas tampoco, otras. no No, tanto. por eso, no, pero vos todavía no estabas. Sí, estaba. ¿Cómo fue tu historia, Claudia? Contanos, Mira, a yo ver, tengo ¿qué un te papá, acordás? ¿Cómo lo claro. viviste y qué fue lo que pasó? A ver, Claro. contanos un poquito. Mi papá fue un militante peronista, ¿no es cierto?, que también estuvo preso en varias oportunidades y detenido en la dictadura anterior, en el 71. Entonces, cuando comenzó ya lo que fue previo al golpe, todo el momento del 75, fines del 75 y principios ya de marzo, nuestra familia estaba un poco clandestina, como le podría ¿sí? decir. Estaba como un poco Y bueno, es que estaba un guardada proceso, porque ya había un sabíamos proceso que ya habían comenzado de persecución a algunos sectores políticos. Claro, sí, no, todo empezó, no empezó el 24 No, de marzo. claramente. El 24 de marzo claramente es la decisión de poner a las Fuerzas Armadas en la calle y a partir de ahí decir gobernamos nosotros. Pero Correr todo la eso- Isabelita exacto. y ya de todas maneras los escuadrones del Brujo López Rega se estaban dando Claro. vueltas por la Argentina. Exacto, entonces a mí me encontró en una familia que estaba tratando de protegerse. Mi papá desaparece un año después, en el 77, en junio, junto con otro montón de compañeros también de que tenían actividades políticas y por lo tanto durante todo ese año, un año y luego por supuesto, todos esos años fueron muy difíciles. ¿Qué ¿no? edad Pero, tenías, Nora? soy Claudia. Claudia. Claudia, perdón. Está bien. No. Tenía 15. Claro, Ah, un momento eras bravísimo. totalmente consciente de todo. Absolutamente consciente. Muchas veces charlando con hijos, hijas, por ahí Claro. las edades son distintas, Exacto. o ni que hablar aquellos que nacieron en cautiverio. Exacto. Lo cierto es que vos tenías plena conciencia. ¿Cómo lo vivías siendo un No, adolescente? Sí, lo viví con mucho, nada, eso, como un apoyo a mi familia, pero con mucho temor, la verdad, que podría acercarse a algo que iba a ser terrible para todos, y de hecho lo fue. Yo pensaba en ese momento, era un adolescente, pero pensaba que podía pasar no solamente a nosotros, y después recién en el 79 tuve la dimensión De lo que de lo estaba que había ocurriendo. ocurrido. A partir del 79, cuando fuimos con parte de mi familia a hacer la cola para la CIDH, ¿no? Claro. Cuando vino la La Comisión Comisión Interamericana. de Derechos Humanos. Sí, y también cuando las madres se fueron acercando. Ya en el 79... ¿Dónde vivías? Acá, Claudia? en La Plata. Bien. Sí, pero mi papá va a desaparecer en Marcos Paz. Ujú. ¿sí? Bien. ¿Tu madre?
Mi mamá siguió al frente de la familia y a Bien. ella no le pasó nada. Bancando todo. Pero sí le pasó todo, no le pasó nada. No, sí, en algún claramente, sentido. sí, Quiero decir, entiendo. no está desaparecida, no estuvo Néstor. desaparecida. Y mis recuerdos de dictadura, yo nací en el 71, tienen que ver más que nada mis primeros recuerdos, ¿no?, contradictorios de las discusiones. En casa tenía madre radical, padre peronista, y bueno, había mucha discusión política y la alegría del mundial y las contradicciones. Se mezclaba todo. Y Eras los chiquito silencios. igualmente. Era Néstor, chico. ¿Y dónde Néstor, vivías? ay, perdón. En No. Florencio Varela. Ujú, Florencio Varela. Claro. Néstor Densa es autor del libro Los Pibes del Santa, el Instituto Santa Lucía, una historia interesante que has descrito y han desarrollado no solamente vos a través de la Universidad de Quilmes. Contanos la historia de los pibes del Instituto Sí. Santa Lucía de Fue Varela. una investigación que hicimos como un trabajo militante junto con los compañeros de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela. Veníamos investigando. En Varela pasaba más o menos lo que habías comentado vos. Si bien era un pueblo más grande, tenía esas cosas de pueblo chico. Nosotros cuando por el año 2000 empezamos a investigar el tema de la memoria. y Me de sorprende los lo que me decís desaparecidos. igual, ¿eh? Me sorprende porque Sí. con Urbano, digamos, Sí. Florencio Varela es la zona obrera. Sí, aparte de la cercanía que hay. Igualmente había cierto oscurantismo también o cierto ocultamiento y las cosas no llegaban tan bien. Sí, tenemos que Florencio Varela, la vuelta de la democracia, la intendencia recibe y recicla, aparte de las patotas de la dictadura, la intendencia peronista de que Julio César Carpinetti, que murió hace Claro. poco, recicla y tiene dentro de la intendencia durante mucho tiempo, aparte del aparato represivo. Bueno, hasta el día de hoy. No es muy distinto lo que ha pasado en otros otros lugares. distritos, sí, Se han camuflado inevitablemente, más luego de caída de la dictadura. Exactamente, es Néstor, muy fuerte. contanos la historia de los pibes del Santa. La historia básicamente son 10 pibes que al terminar el colegio ellos militaban, casi todos en el PSML, que acá en La Plata también tuvo mucha inserción. PCML, que Partido Comunista. Partido Comunista Marxista-Leninista. Ah, ok, Los ok. hijos de Eve eran de ese partido. Ellos como que son los que arrancan la rama juvenil que después va a tener el partido. Y bueno, ellos desaparecen casi todos entre el 77, 78 y 79, son perseguidos. Edades, secundario, menos de habían 17. terminado, Ah. habían terminado el colegio, pero la historia, lo interesante de la historia es que mientras cursaron el colegio, ellos Sí. se enfrentaron a un rector de una impronta muy autoritaria, Tino Rodríguez, Tino le decíamos, Evaristo Rodríguez, que tenía una impronta muy autoritaria y que era amigo de Videla. De hecho, él después formaba parte de un grupo de personas de Florencio Varela que cuando, después del juicio a la Junta, Videla está preso en el penal de Lo iban Marcos a Paz, visitar. organizaban tours que lo iban a visitar. Entonces, Qué personaje. la investigación lo que trata de demostrar es los lazos, las vinculaciones entre los enfrentamientos que tuvieron en los pibes. Más luego lo ocurrido con las desapariciones. Exactamente. ¿Se pudo determinar, Néstor, directamente una consecuencia de la intervención de ese rector director con la desaparición de los pibes? No hay una vinculación directa, pero sí hay, Sí. por un lado. Porque hay una persecución vinculación. política previa, Exactamente. que es lo que sirve en los juicios de lesa para dar cuenta de por qué esas víctimas estaban tan señaladas, ¿sí? Comenzó tal vez con esa actividad estudiantil donde un rector que ya está vinculado de alguna Sí. forma con esos militares, con esos personajes genocidas, empieza a señalarlos, ¿sí? Y entonces después esa persecución se concreta después en otro momento el secuestro. Pero a partir de allí, desde el momento en que Inicia alguien... ahí la marca. Claro, De hecho, además, alguien los ¿y el cómo- tipo marca. terminó tan impune que escribe unas memorias sobre su vida en el ¿sí? colegio, y en esas memorias él reconoce que hizo circular en el colegio al libelo ese librito que sacó la dictadura, Claro. Bien. Conozcamos a nuestro enemigo. Exactamente, del que Ministerio era de Educación. directamente para que la gente buchonee a vecinos o identifique, decirlo Néstor, vulgarmente. ¿Cuántos chicos, cuántas víctimas del Santa hay y digamos, si se pudo, bueno,
conocer el destino final, si es que está Sí, conocido de algunos o de todos. De los 10 pibes desaparecidos, uno era una chica, Silvia Yan, que estaba casada con Ángel Yula, ¿no? Ellos ya desde la primaria se conocían y se habían casado. Y de los 10 reaparecieron los 2 Nikkei, reaparecieron los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, sí. De los chicos descendientes de japoneses. Horacio Gulliken apareció en La Plata y Julio apareció en un centro clandestino. Sus Lo habían cuerpos quemado. Todos Sus asesinados, ¿no? Sus restos. Todos asesinados. Asesinados, O sea, sí. a diferencia... Julio tuvo la suerte de que parte de sus restos pudieron cotejarse el examen de ADN porque realmente al resto de los detenidos desaparecidos los habían quemado y Claro. no sirvieron para... No servían nada. Digamos, a diferencia, esto claramente nos lleva a la noche de los lápices y lo que ocurrió acá en La Plata, con Claro, con la gran diferencia que aquí hubo sobrevivientes y ahí no hubo sobrevivientes. De estos chicos, a estos que lo siguieron, sí, en el grupo del PSML sí tuvieron sobrevivientes. Claro, De pero hecho, ¿hubo algún procedimiento donde fueron todos? Fueron varios, varios fueron procedimientos? varios procedimientos, no fue uno específico porque ellos ya se habían diseminado, habían estado tratando de escapar. De hecho, a Horacio lo encuentran en Mar del Plata, ellos como primera Tratando de medida, escapar. claro, Está bien. escapando, pero lo fueron allá también encontrando y hay sobrevivientes, ¿no? Julio Larruz, por ejemplo, es un sobreviviente que viajó a Paraguay con la esposa, estuvieron en Mar del Plata, pero de ahí se fueron a Paraguay, o sea, sí, hay algunos chicos que sobrevivieron. Estamos con Néstor Densa, que es autor del libro Los Pibes del Santa, y estamos con Claudia Belingeri, de la agrupación Hijos La Plata. Claudia, ¿cómo fue el comienzo de la agrupación? ¿Cómo fue los procesos de los cuales yo era adolescente y estando en el centro de estudiantes participaba de esos encuentros? Y puntualizar y visibilizar dónde estaban refugiados aquellos genocidas represores que hasta ese momento no estaban yendo a la justicia para declarar y atestiguar de lo hecho. Sí, como te contaba, estamos a punto de cumplir 30 años. La agrupación Hijos, Red Nacional, de la que somos parte, está a punto de cumplir 30 años ahora en abril. Quiere decir que más o menos alrededor del año 96, 97, 98, en algunos lugares, en La Plata fue desde el comienzo, empezó a surgir la necesidad de los adolescentes y de los más grandes, que yo ya era un poco más grande, de conocer las historias, de saber qué había pasado con nuestros padres, y entonces a través de las madres, yo creo, a través de Eve, vale la pena decirlo, por lo menos aquí en La Plata, tuvimos la posibilidad de empezar a encontrarnos, a situarnos y hacer encuentros que fueron locales primero y después nacionales. Y siempre dijimos desde nuestro comienzo que fue tan importante porque ahí sentimos que no era solo nuestra historia, sino que era la historia de otro amigo, de otro compañero que estaba tal vez en Florencio Varela, y eran los hijos e hijas de aquellas personas de las que nos estaban contando recién, o en otro lugar de la ciudad de La Plata había también otra familia que le estaba pasando lo mismo. Saben que en La Plata hubo muchos detenidos desaparecidos, que las casas y las calles de nuestra ciudad estuvieron durante la dictadura, fueron muy sometidas a la crueldad, ¿no es cierto? Hay aproximadamente más de 1.000, decimos nosotros, desaparecidos en la región. Ajá. Por lo tanto, hay muchas familias que se multiplican. Entonces, en ese momento, en el primer momento del encuentro, fue un momento muy importante desde la subjetividad. Nosotros nos sentimos desde ese mismo momento hermanados, porque habíamos sido como sacados de la sociedad, ¿no? Claro, sí, no reconocidos, totalmente. Había una necesidad después de lo que fueron el indulto y las leyes, digamos, del perdón, de toda la década del 80 y sobre todo en los 90. Eso fue lo que hizo emerger a Hijos, digamos, y además un accionar que en un principio se parecía mucho a una especie de respuesta a la justicia que no hacía nada.
Exactamente, entonces por eso quería llegar ahí. Nosotros en ese primer principio fundacional, y seguramente ahora Lucila también lo va a recordar, lo que nosotros dijimos queremos que reivindicar a nuestros padres, reivindicamos a nuestros padres, ha Sí. sido parte de la construcción de la democracia, hemos estado acá porque ellos han estado antes, reivindicamos la militancia de nuestros padres y queremos justicia para ellos. Hasta ahí, como vos decías, había un consenso que se había impuesto, que de alguna manera había estado impuesto por la dictadura y que luego continuó, que la democracia pudo revisar en un momento a través de los juicios de la Junta, pero que después eso se interrumpe, se silencia, aparecen las leyes, como vos decís, obediencia de vida, punto final. Entonces Hijos vino a decir, bueno, nuestros padres existieron, fueron militantes, dieron la vida por esta patria y no tenemos justicia, no sabemos qué pasó con ellos y queremos que aquellos que cometieron esos crímenes no queden impunes. Y no estén caminando por la No calle, estén siendo caminando. un vecino común y corriente, como me pasó cerca de mi casa, en lo cual uno no sabía y después se identificó y uno supo quién era ese vecino que me parecía muy bonito y no lo era para nada. Le damos las buenas noches a a Lucila Pujol, ¿sí? Lucila Pujol, hija de desaparecidos, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Hola Lucila, el vasco, Hernán Usabarrena, el gallego de Besa, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y un saludo especial para Claudia también. Ujú. Gracias. Sí, sí, Cuando ahí recién veo que quiero- se conocen, veo que se Sí, conocen, por supuesto. Sí. así Hace que bueno, ahí 20 años. pueden saludarse a la distancia en esta noche especial que estamos Quiero conmemorando. aclararte que A ver. actualmente no soy la secretaria. Ah, de bien, Derechos estuviste Humanos, ejerciendo, lo está fui- bien. Sí. Lo fui hasta el 2023 durante la gestión del gobernador anterior, pero Bien. actualmente que gobierna Puyaro no. Le ponemos ex secretaria no. entonces de Derechos Humanos, hija de desaparecidos. Lucila, comentanos tu historia, cómo fue el padecimiento, lo digo así, el horror que atravesó la familia durante la dictadura. Bueno, les cuento, al igual que lo que contaba un poco Claudia, lo que significó también el surgimiento, ¿no?, de la agrupación Hijos para mí, que realmente me atravesó la vida en estos 30 años, de joven ahora que ya soy adulta. Yo tengo a mi papá desaparecido, él justamente estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Allí nos fuimos a vivir, yo era muy pequeña, bebé, cuando mi papá estudiaba. Después nos fuimos a vivir a Santa Fe por la persecución que había y después a Córdoba, donde él finalmente desaparece el 3 de diciembre de 1976. Es secuestrado en Córdoba, de acá de La Plata, el Córdoba. derrotero a Santa Fe a Córdoba y en ese lugar, en esa Sí, provincia. de La Plata en realidad fuimos a Buenos Aires un tiempo, pero bueno, la cuestión de la persecución de los militantes hizo que se fueran en general moviendo, corriendo de los Sí, sí. lugares donde eran conocidos. Donde ya no se podía estar, ya había lugares donde no se Exactamente. podía estar y aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires unos lugares muy castigados. Lucila, tu padre lo secuestran, lo desaparecen, tu madre también No, mi es mamá detenida, fue pero secuestrada, pero oficializada, o sea, va a una cárcel de la cual hay registro y es una presa política, por así decirlo. estuvo en Devoto 6 años como presa política. Nosotras somos 3 hermanas de ese matrimonio. Yo soy la mayor, tengo 2 hermanas más chicas. Cuando mi mamá es detenida, que es en 1975 en marzo, nos vamos a vivir con un tiempito con mis abuelos hasta que mi papá nos busca, así que nosotras vivíamos con él cuando desaparece. Sin duda, no escuché la primera parte de lo que contaba Claudia, pero sin duda habrá contado del derrotero de la familia, buscándolo seguramente, por lo menos fue lo que... A Claudia nos pasó a Lucila tenía nosotros. 15 años, ¿qué edad tenías vos? Sí, yo estaba por cumplir 10 años, me faltaba Bien, un poquito para cumplir, ¿tenías casi conciencia, 10 años. tenías Sí, el contexto de la situación o con el correr Sí. del tiempo fuiste determinando y sabiendo? Seguramente las dos cosas, ¿no? Con el correr del tiempo y también la contención familiar y también que mi mamá estaba viva, así que
si bien fue unos años después, ella salió y pudimos ir reconstruyendo. Viste que la memoria es caprichosa a veces, Sí, hay totalmente. cosas que uno recuerda porque lo fue construyendo con otros y otras. Con el Y relato, exactamente. lo que sí tengo así algunos recuerdos muy fuertes de su militancia, de un acto en 1974 en la ciudad de Rosario, donde mi papá habló. Tengo recuerdos de salir de pintadas y acompañarlos, sí. Y además de mucha militancia en mi casa, de una... De, cuando yo era más chica, a los 7 años, estábamos en Buenos Aires, nos fuimos a vivir a un barrio que era de obreros de la Fiat, y mi papá estaba ahí y militaba. Creo que eso también, ¿no? Por lo menos los que somos más grandes, tenemos las dos cosas, un recuerdo más fuerte, pero también mucho dolor, ¿no? Claro. Sí, A mí me pasa que me doy cuenta que extraño mucho más de lo que me pasa con otros, porque bueno, viví además la escuela en dictadura, la primaria, la secundaria, eso también son Claro. como momentos que te marcan. Y me imagino sin poder decir nada de que tu padre estaba desaparecido, porque en el ámbito social esas cosas tenías que tener mucho cuidado, no era que podías andar contando No. en el colegio o algún vecino, no, sí, mi viejo lo desaparecieron y mi vieja está detenida como una presa política. No, claro, no lo podías hablar. En mi escuela sí lo sabían, porque cuando nosotras, después de esta situación que desaparece mi papá, nos vamos a la casa de unos compañeros, caen estos compañeros y bueno, quedamos solas, una semana quedamos solas mis hermanas y yo, hasta que hasta que volvieron los militares a la casa y nos dijeron que llamemos a nuestros abuelos a Santa Fe. O sea, ellos sabían quiénes éramos, quiénes estábamos, y seguramente estuvieron ahí esperando que alguien nos viniera a buscar. Entonces, nosotros llegamos a Santa Fe y a la escuela en mayo recién del 77, por lo tanto, Claro. la escuela tuvo que recibirnos Sí, y sí. abrirnos y bueno, Lucila. creo que ahí sabían, pero no más que eso. Lucila, acá te comentamos, estamos con Néstor Densa, que es un escritor que ha hecho un trabajo sobre un episodio en Florencio Varela desaparecido. Bueno, a Claudia la conocés, ya creo que Sí, que se vieron. Sí, perfectamente. Quiero aprovechar este momento Perfecto. para preguntarles a los tres, digamos, desde tres puntos de vista que pueden tener. Uno como ex funcionaria, que fuiste vos, Claudia como militante, creo que de siempre, ¿no? De toda, y también Néstor como escritor y como, digamos, que ha intervenido en esta cuestión. ¿Por qué creen que, si es que creen, que en este último tiempo hay cierta renuencia de algunos sectores de la sociedad, cosa que no había como un consenso en la sociedad, en la Argentina, de que estos temas, digamos, lo teníamos resuelto? Digamos, acá había habido una dictadura, había habido desaparecidos y había habido una masacre. Y eso como que se puso en duda. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Digamos, por ejemplo, desde un lugar como el tuyo que tuviste de funcionaria, ¿vos ves que se pudo haber hecho algo mal desde el lugar de Claudia como militante? ¿Crees que hubo alguna cosa que no vimos, y como en el lugar de un escritor, si observa que hubo algún comportamiento, alguna cuestión, qué nos pasó como sociedad para que ahora haya gente, vos salís a la calle y hay gente que te dice, y bueno, mira, los derechos humanos son un curro, los derechos humanos esto, la dictadura lo otro? Gallego, que salgan unos pibes en un Falcon verde a tapar una pintada por la cantidad del número de un nieto, una nieta recuperado, Sí, bueno, por eso. Es todo eso lo que estás diciendo. Bueno, por eso. Sí, Entonces, totalmente. queremos aprovechar que hay tres miradas distintas, creo, y le doy la Yo posibilidad a que quiero- empiece cualquiera de los tres. No sé si empiezo, pero, Dale. lo que quiero sí aclarar, que no me pongas en el lugar de funcionaria, porque eso fue muy poquito. Bueno, apenas una pero gestión, estuviste- y yo A soy ver. militante de Claro. hijos de toda la vida, digamos. Bueno, Estuve bueno. desde el encuentro fundacional, así Tal que cual. mi mirada siempre va a ser de militante, no me puedo correr. Está Sí bien. creo que hay una responsabilidad del Estado
en todos sus niveles, no solamente del Ejecutivo, también del Judicial, también del Legislativo, en que la memoria sea permanente y se vaya renovando y reconstruyendo, porque lo que hay fundamentalmente son nuevas generaciones. Me parece que esa es la mirada que tenemos que poner. Yo sí soy una persona optimista, justamente porque soy militante, tengo optimismo, no creo que toda la sociedad se haya derechizado, no creo que estén repudiando a las madres, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos. Creo que hay un sector que es el sector que tiene poder, que siempre lo tuvo, que es el mismo sector que desde la dictadura para acá sigue sosteniendo privilegios, y que eso de alguna manera fue trasladándose a alguna parte de la sociedad, sobre todo jóvenes, que como que los derechos ya están adquiridos. Cuando vos ves que hoy hay jóvenes que están con Milei, los libertarios, diciendo, bueno, pero yo no tengo nada, a mí qué me van a decir. No, tal vez hay que trabajar con ellos, que tienen un montón de cosas, un montón de derechos, hay cosas que faltan, sin lugar a dudas. Trabajo es un tema, educación para todos y todas es otro tema, sin lugar a dudas. Ahora hay un montón de derechos que hemos conseguido como sociedad, que tenemos que cuidarlos, reivindicarlos entre todos. Y generar conciencia, ¿o no? Me parece que hay, seguro, Lucía, todo el tiempo hay que estar mirando. Totalmente. Néstor, ¿qué mirada? Pensaba que la memoria es una construcción, ¿no? Una construcción histórica. Un hecho del libro que contamos en el libro es que a la vuelta de la democracia le hacen un juicio por apología del delito a Tino Rodríguez. Al rector del Instituto claro, que Santa hablaba Lucía, delante de todo el alumnado a favor de la dictadura. Decía que Videla era un héroe, ¿no? Exactamente. Y ante el azoramiento de algunos muy poquitos, sí, la mayor parte del colegio se reunía, se llenaba el tinglado del colegio con los padres, las madres y gran parte del alumnado a defenderlo. Primavera democrática, sí. ¿no? En plena primavera democrática, alfonsinismo a fondo. O sea, que hay que construirla eso, ¿no? Y coincido con lo que decía Lucila, ¿no? O sea, no creo que hoy sean mayoría. De hecho, cada marcha del 24 demostramos. Exactamente. Lo que sí, Néstor, digo, hay que construir ese colectivo de memoria y rescatar historias que tranquilamente pudieron haber pasado desapercibidas, como los pibes del Santa, del Instituto Santa Lucía, porque son historias en las cuales uno, a través de esas historias, puede tomar mayor determinación, explicarle a un pibe o una piba hoy de similares condiciones o contexto o edad, lo que le pasó a un pibe o una piba de la misma edad. Creo que es importante la construcción por ese lado. Claro, la memoria es una construcción sin duda, y siempre va a estar en disputa. Eso lo tenemos que saber, porque los sectores de poder existen. Están en la Argentina, se mueven para un lado, se mueven para el otro, como decía Lucila, y acá compartíamos en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, esos sectores del poder, la memoria siempre ha sido la memoria del campo de los que creemos en la democracia y en la justicia social, ha sido algo que han querido como correr, como borrar, como ensuciar. Entonces, nosotros estamos desde siempre escuchando estos discursos, por lo menos los que somos un poquito más grandes, estos discursos que solo la lucha lo fue modificando, ¿no? El consenso lo tuvimos, no lo teníamos en un comienzo, la dictadura había puesto y barrido y había impuesto el silencio. Recuerden que decía el silencio de salud, la gente no podía hablar, no podíamos vincularlos, la red social, esa red tan importante, ese tejido social estaba todo roto. Bueno, ¿qué hicimos nosotros como parte del movimiento de derechos humanos y como hijos en particular? Bueno, ayudar a ese entramado, ayudar a esa construcción de la memoria. Con estas historias, como vos decís, dando testimonio. Es más difícil ahora. Pero ahora es más difícil en estas épocas por lo que sea, por esta tendencia tal vez que hay en el mundo, por el tema de las redes sociales, que son un instrumento que son nuevos y que hay que conocer y que por ahí nosotros no conocemos. Digamos, ¿es más difícil, y también se lo pregunto a los tres, trabajar ahora con esto? No, tiene la misma dificultad que tuvo siempre. Yo creo que no es difícil, sí hay que pensar otras estrategias, ¿no? Y estoy de acuerdo
que hay que trabajar más en los territorios. Esas memorias locales, esto que vos nos contabas también de Tres Arroyos, que yo recuerdo hace muy poquito, ayudé también a completar esa historia de Tres Arroyos porque estoy también trabajando en un archivo, entonces ayudé. Esas historias locales ese entramado, es el que hay que recuperar. Cada uno en su barrio, en su lugar, contando esas historias, entramando nuevamente, que los jóvenes puedan preguntar sobre eso, que también pueda sacarse alguna otra conclusión. Perdón que te interrumpa, pero justo me diste el pie para determinar. La construcción de la falsedad, de la mentira, de tergiversar lo realizado, porque nadie puede decir que hubo desapariciones, que hubo centros clandestinos de detención, que hubo vuelos de la muerte, que hubo robo de identidades de bebé. Cuando te la quieren contar de otro lado y ves un pibe, una piba, influencer, youtuber o lo que fuere, que te dicen, no fueron tantos, fueron qué sé yo, y te pasa como si nada, ¿cómo abordás a esa persona en particular que puede tener más o menos seguidores o lo que fuere? A mí me persuade eso. ¿Cómo puede ser que desde un lugar donde es todo falaz, lo que se dice, abocan a esa mentira sin cuestionarla? A mí me genera incertidumbre, por decirlo de una u otra manera. Claudia, Lucila, ¿qué te parece, Lucila? Sí, yo comparto lo que decía Claudia. Sí agrego que me parece que hoy justamente este tema es el desafío que tenemos de abordar con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con elementos que antes no teníamos y que a lo mejor íbamos a las escuelas y charlábamos y podíamos interactuar y contarles. Estamos como en otro momento, es un gran desafío y también es cierto que ha pasado 49 años, ya estamos por cumplir 50, entonces nos vamos alejando, o los jóvenes están muy lejos generacionalmente del momento en que sucedieron los hechos, de esa dictadura, de esa mujer desaparecida, embarazada, de ese compañero trabajador que se lo llevaron de la fábrica. Estamos muy lejos. Entonces, muy importante esto que decía Clau, me parece, hay que volver a los territorios, volver a conversar un montón de estas cosas, Néstor, cara a cara, no dar por sentado ninguna cosa, sobre todo desde que es institucionalizado, como un día de la memoria, la verdad y la justicia. Institucionalizado desde el Estado, es como que nos quedamos casi tranquilos, ¿no? Pero no es solamente un 25 eso. de mayo. Lucila, no nos podemos quedar tranquilos con eso porque Néstor, sabemos que hoy en día no alcanza. Hablando de territorio, vos te estás yendo al colegio, a esos colegios o a esos lugares, ¿y qué ves ahí? Sí, los pibes del Santa lo que ha logrado es visibilizar que a la vuelta de la esquina de donde vos vivías hay una familia que tiene un desaparecido. Y poder contar esas historias lo hace muy cercano a la de los pibes y pibas de la actualidad, ¿no? Que esa violencia que ejerció la dictadura, que además, bueno, también siempre hay que contar que todo formó parte de un programa económico, si no nos hacemos la ligación del pasado con el presente. Todo esto que pasó porque hubo un programa económico que es el que nos quieren imponer una y otra vez, ¿no? Pero digo, poder contar la realidad que vivían esos pibes, sus sueños también, no contarlos tampoco a veces en la pedagogía de contar la historia de nuestros militantes, a los que admiramos también los ponemos tipo superhéroes hay que bajarlos al llano, y bueno, con los pibes del Santa tratamos de contar sus historias, sus noviazgos, sus formas de las actividades que hacían y la militancia, porque y la militancia pura, ¿no? También. Néstor, ¿dónde podemos conseguir o encontrar los pibes del Santa? Y ahora está agotado, sí. En PDF está, por lo menos en PDF está la película. Lo querés piratear, el documental. ¿Lo querés piratear? No. Pero por eso le preguntaba. Hay una segunda edición ya, tiene el prólogo de Estela de Carlotto. Está la primera edición que hicimos con el Centro Popular, después está la edición de la UNCI y ahora lo volvió a reeditar, a reimprimir el programa Identidades Bonaerenses, que eso hizo que llegue a todas las escuelas. Y está el documental en YouTube, ¿sí? En YouTube. Los Pibes del Santa. Gracias, Néstor Densa, autor de Los Pibes del Santa. Gracias, Claudia Belingeri, de la agrupación Hijos La Plata. Y gracias, Lucila Puyol, ¿sí? Hija de desaparecidos. Muchísimas gracias por ser parte de Demasiado Humo en este programa especial del 24 de marzo, 49 años del último golpe cívico, eclesiástico, empresarial, militar. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos ustedes.
Bueno, Gallego. Sí, nos hubiéramos quedado, por supuesto, un Sí. par de horas más, pero bueno, esto es así. Lamentablemente, televisión, de todas maneras, creo que es un aporte importante. Conocimos o le hemos dado la oportunidad a gente de conocer nuevas historias, nuevos trabajos, nuevas tareas que se hacen, todo en pos de la memoria. Hacemos una breve pausa, ¿sí? Y regresamos aquí en Demasiado Humo. Continuamos aquí en Demasiado Humo a través de Somos La Plata y a través del canal de YouTube de Infocielo Play. DNU Gallego de Besa finalmente se firmó, se aprobó la Cámara de Diputados el acuerdo, el preacuerdo, el acuerdo, no sabemos bien qué tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Generó de todo, ¿sí? Dentro del Congreso de la Nación, particularmente la Cámara de Diputados, finalmente obtuvo el oficialismo la mayoría. ¿Qué sabemos del DNU, Gallego? Antes quería decirte que sale bien, salís bien ahí. ¿Viste? Me parece que Cosca... No, déjelo, no, Cosca, ¿no? le estamos cuidando la silla, No, Juan Cruz. yo No me sea- parece que demasiado la estás cuidando vos, me parece. Yo Sí, no sé, Gallego. pero se le voy a decir. ¿Qué te pareció? ¿O Bueno, qué a pensás ver, respecto al DNU? el DNU... A ver, yo siempre le digo a Cosca que lo que pienso yo no le importa a nadie. Vamos a informar, Bueno, dar pero es un periodista información. formado. No, bueno, pero damos Sabe información, mucho de esto. damos datos y que la Sí. gente saque sus propias conclusiones. En primer lugar, bueno, efectivamente, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, Sí. y yo no es que me equivoqué, en este caso, con el tema de los DNU, Mm, una de las cámaras es prácticamente el Congreso. Exactamente. ¿Por qué? Mm, Porque un DNU, para ser rechazado, tiene que ser rechazado por los dos cuerpos. mm. Si uno lo aprueba, Ya está. ya está. Entonces, en este caso, Mm. lo que pasó en diputados sobre el filo del fin de la semana pasada fue que el Congreso le blindó el DNU a Javier Milei. ¿Qué quiere decir? Con esta aprobación que ocurrió sobre el filo del fin de semana pasado, con una previa de escándalos, escaramuzas, peleas, megáfonos, Sí, gritos sí, de y todo. alguna que No otra me pe- puteada. No me pelotudies, decía Claro, la exactamente. Moró. Es pelotudez. Claro, Moró, no, no pelotudies. No me lo Pero bueno, pero es que tampoco, Pero en tampoco me parece que no está ni aprobada por la Real Academia, ni Sí, pelotudiez en ese ni te- pelotudez. sí, en ese término fue como se discutió. Y por eso, sí, Fue una bueno, por eso, locura. en la previa hubo de Ah. todo eso. Y bueno, como te decía, con todo ese bagaje previo, lo que logró el gobierno fue finalmente que digan, bueno, señores, a partir de ahora yo ya tengo la posibilidad, tengo un Exactamente, instrumento para ir adelante, para meterle para adelante con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, del cual no sabemos Ahí está. absolutamente nada. Todo, No sabemos Gallego. nada. Es todo. Pero ¿cuál es el Sí. argumento? El argumento es el que tiene que negociar las condiciones y las características de un acuerdo económico Es el Ejecutivo. es el Ejecutivo. El que lo Exactamente. tiene que autorizar es el Congreso. El Congreso. El Congreso lo Bien. autorizó con un firulete medio raro, Sí, porque sí. en realidad lo que debió ocurrir, Vasco, es Sí. que el gobierno tiene que mandar un proyecto Ahí de está. ley y No le es tiene muy- que decir, Exactamente. señores, Bajo estos quiero, términos quiero llevar adelante ni un siquiera, acuerdo. si querés, ni siquiera Pero ¿cómo poner no los le vas a términos. poner cuánta plata, Gallego, le vas a pedir? Podés no ponerle, pero peor todavía, podés no ponerle cuánta plata, no poner Sí, nada, ni- pero ni- decirle, Mm. presenta un proyecto de ley, artículo 1, apruébase Sí. una nueva negociación con el Fondo Son los Monetario Internacional. modos. Y después que eso se Sí. debata en diputados Sí. y se convalide en el Senado. Pero el gobierno sabe perfectamente que en diputados a veces gana algunas, Sí. como lo que ganó esta vez, Sí. pero en el Senado nunca va a poder ganar porque tiene una minoría absoluta y además, aún con los aliados, aún con los nuevos, No aún llegaría con los ni a gobernadores patada. pelucas Sí. y demás, no llega. Con los radicales peluca, con los gobernadores. Hay de todo, peluca. Gallego, al escuchar a Miguel Ángel Pichetto diciendo, no estoy de acuerdo en las formas, uno decía, bueno, no le va a votar a favor. No estoy de acuerdo porque no me explican. No estoy de acuerdo porque no vino ningún funcionario. No estoy de acuerdo. Pero le voy a habilitar, le voy a aprobar. Porque entiendo que el gobierno nacional tiene que Necesita, hacer, necesita.
fue contradictorio, pero en definitiva el sentir de darle visibilidad, o por lo menos darle previsibilidad a un gobierno que necesita plata porque así va a sostener su plan económico, a diferencia de los otros bloques. Lo que me da mucha incertidumbre es no saber el contexto o para qué, de qué manera se va a utilizar o el monto. Mira si caen otros 57.000 millones de dólares como en el 2018 con Luis Toto Caputo. Genial. Y si terminaron... No lo pagan nunca. Es impagable ya todo. Impagable esto, impagable lo otro. A ver, la Argentina está debiendo en este momento 467.000 millones de dólares. No, es una locura. Y eso va creciendo minuto a minuto. Es más deuda para generar más complicación. Pero bueno, es lo que ocurrió. Es el tema más importante de lo que ha pasado en estos últimos días. Y que el gobierno lo está sosteniendo como bandera de triunfo. Exactamente, ¿sí? Con eso logró por lo menos terminar una semana un poquito más tranquila con el tema de las finanzas o del mundo financiero, que es el famoso los mercados, un poquito más calmo, y tal vez alcanza a tener oxígeno para que en esta semana corta que arranca hoy, pueda empezar a vislumbrar algo y se pueda empezar a saber. ¿Sabremos cuáles son las condiciones y las características del nuevo acuerdo? ¿Sabremos en qué se lo van a gastar? ¿Sí? Si va a ser simplemente para comprar o vender dólares y mantener la estabilidad pseudo-cambiaria. En principio y técnicamente lo que va a hacer es para pagar las cuotas. Para pagar la cuota de lo que se debe este año. Así que... Bueno, hasta aquí entonces lo que dejó la semana pasada con la aprobación del DNU, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, de Besa, nos vamos a la más leída de Infocielo. ¿Cuál es, Gallego, la más leída? La más leída que tenemos en Infocielo en esta semana tiene que ver con un episodio que estalló o que se derrumbó, si querés, durante casi el último día de la semana pasada, en los últimos días, que tiene que ver con este anuncio o esta noticia de el despido de 96 empleados de uno de los principales, fábricas, emprendimientos que tiene el centro de nuestra provincia de Buenos Aires, allí en Olavarría, una de las cerámicas, Cerro Negro, de esta se trata. Esta información publicó Infocielo. Déjame el título arriba, porfi. El título de la más leída, que describe directamente el... Yo te lo digo, mirá. Sí, decímelo, porfa. Histórica fábrica de cerámicos. Histórica fábrica de cerámicos. Cerro Negro, exactamente. Despidió a 100, casi 100, son 96 en rigor. Pero el contexto, Gallego, imagino, si va por el lado de cuando hablamos la semana pasada con los empleados de la Firestone, tiene que ver por las bajas ventas, tiene que ver por la importación. Con todo combinado. Primero y principal, estamos hablando de uno de los engranajes, de uno de los eslabones fundamentales de la obra pública y privada, de la construcción. Y vos sabés que este gobierno decidió parar la obra pública, por lo tanto, se para... Casi te diría el 70% de lo que implica la construcción es obra pública. Si se cae a nivel nación, 2 de cada 3 cuestiones que tienen que ver con construcciones en todo un país o en toda una provincia, como es lo que repercute acá, esto sí o sí termina impactando sobre una de las principales empresas, que en este caso es Cerámica Cerro Negro de Olavarría, una de las más importantes, más tradicionales, histórica, como dice Infocielo, del rubro de la construcción, proveedora de, como bien lo dice, de cerámicos, pisos y todo lo que tiene que ver con la construcción. ¿A dónde vas a buscar laburo si sos un empleado, un trabajador, trabajadora en Olavarría y tu oficio fue desde mucho tiempo ese laburo? Está muy complicado, Gallego. Es muy complicado. Hasta ahí entonces la más leída de Infocielo. Y llega. Lo que viene. Gallego, pará, Paco, que te presento, amigo. Le metés cortina, le metemos... ¡Venga, zurdo! Llega. Pará, Limada, pará. Llega a demasiado humo. Señoras y señores, vengan zurdos. ¿Te puedo presentar, amigo? ¿Me dejás un segundo? Llega a demasiado humo. Él, el inigualable Martín, el pelado Castro, el dueño del circo. ¡Aplauso! Te iba a decir el irreproducible, pero no.
El inevitable. No, El inoxidable. No, qué sé yo. El irresponsable, no, el inigualable. ¿Ponemos más sinónimos? Inigualable. Sí, bueno, no, hasta ahí, Hasta ahí Gallego, no hasta ahí. hay. Chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy una Bien. mesa rara, ¿eh? Una mesa Bien. rara. Voy a Una empezar- mesa chiquita. Sí, voy a empezar por esto. A ver. Así como ustedes tienen, bueno, la más leída, ¿no? Sí. Bueno, yo traje la más larga. No. Y ¿Cómo también tengo la más corta. Está bien. Bueno, muy Sí, bien. también, ¿no? La noticia. Sí, lógicamente. Obvio. ¿De qué hablamos? Dale. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Sí. son lo más parecido a Mónica y César que he visto últimamente. ¿Quién sería Mónica? Yo Sí, creo bueno, que sí. soy Mónica. No, O Mónica si no, soy O si no les César. pongo Feynman y Pablo Rossi, no sé cuál de los dos. No, Claro. qué sé yo. Terebuc y Sí. Johnny Viale, no se elijan, No, chicos. Elijan dale. Caroso y Narizota. No, no sé. Ahí mientras está, no Carazo y sea... Narizota, Bien, sí. perfecto. No sé quién es Caroso. Narizota ya Dejémoslo sabemos. ahí. Ta, 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 Ah, ta, ta. A Que ver. el vasco es vascosca. Vascosca, sí, Vascosca. Bien, El- bueno, sí, me puede parece ser. muy bien, me parece muy bien. Sí. Bueno, vamos a hacer un Le poquito gusta el de sillón monólogo de de, Costa. de noticias. Traje algunas preguntas, ustedes me van Dale. a de alguna forma ayudar también. ¿Quién me puso un vaso de agua, chicos? No. Dale, amigo. Algo que sea bendita. Sí, está bendecida. Bueno, sí. en el país del ajuste fiscal, la economía la maneja el mercado, el motín electoral, la crisis económica, el hartazgo social y las frases retrógradas como se está saliendo del desierto y Sí. entramos a la era del hielo, esto se lo diría a Milei. Ah, sí. ¿Sí? En el país de Mamá Cora, Fátima, Yuyito, Lemoines Coldplay y Pichetto Judas. Sí, está muy bien. Las fuerzas del cielo se rigen con la ley del menor esfuerzo, la Cámara de Diputados parece titanes en el ring, Sí. Pepino el payaso, ¿es Diego Santilli? Sí, tenés razón. Y la momia, ¿es Martín Menem? Puede ser, sí. Sí, puede Bueno, ser. Mónica Frade, Coalición Cívica, va a votar a favor por disciplina partidaria, no por voluntad personal y menos por convicción, con lo cual auspicia este momento. ¿Quién? El ofertón. ¿Ya compraste un radical? Ahora comprar la coalición. Ah. 2 por 1, ¿eh? De Dos por uno. claro. El Mamma segundo, mia. 50%. Tan Se viene. fáciles. Vos, ¿qué recompensa preferís? A ver. El Ministerio de Seguridad ofrece por un dato sobre la desaparición de Loan 5 millones de pesos. Sí. Sí. El mismo Ministerio de Seguridad ofrece por un dato de Barra Bravas el doble. Ah, una 10 locura. millones. Totalmente Por un dato chiflado. Chiflado. ¿Qué dato puede ser? No sé el que Basta. quieras, digo, pero el doble. Atento Se con sube- esto. yo Y lo le- ponemos en paréntesis, 280 días sin Loan. Sí. ¿Sí? No Continuamos y esto Sí, sigue sí, de sí, la sí, sí. mejor manera. Ordenan detener al ex marido de Jessica Sirio. No, ¿qué ¿cuál de pasó? todos, chicos? Qué mal que ¿Cómo? elige. Sí, pero no ¿Cómo sabemos de cuál. todo? Qué mal que elige esa Claro. chica. ¿Cómo ¿El cuál de bandido o el todo? narco, chicos? ¿Cómo el bandido? Y Es bueno, el bandido. yate. Bueno, es inevitable, ¿eh? Si sos Jessica Sirio, lógicamente formás parte de una banda. ¿Cómo le pondrías a la banda de Jessica Sirio? Ay, a ver, ¿cómo? ¿Sirio cómo? y los persas? Sí. ¿Sirio y los mercas? No, No. Martín. ¿Sirio no. y los ex? Sí. ¿Sirio y puede los que ser. vengan? Sí, también. ¿Sirio y los ex? Bien. Ay, sí, me ¿Sirio y gusta. los X-Men? Está bien, ese me gusta. Sí, ¿Sirio y los bandidos? me gusta. Bien. Bueno, ¿cuál de todos? Yo me quedo con Está bien, Sirio yo y me los quedo con ex. Sirio también. No, ¿cómo que te basta, Martín? Cuestionario gallego. A ver, cuestionario. Trivia, vasco. trivia. Bueno, para vos, Sí. Sí, ¿qué tiene diga. mayor credibilidad? A ver. Sí, a ver. ¿La ministra Bullrich explicando el trayecto de un gas lacrimógeno o la criptomoneda Libra? ¡Ay, no! En 10 Ninguna. segundos. Ninguna. Y para mí la cripto. No, Martín. Cuestionario, Sí. pregunta número 2. A ver. No la pude ¿A responder. quién le tenés menos confianza? Esta es buenísima. A ver, chicos, ¿a ¿eh? quién? A ver. ¿Al ministro de Desregulación, Stutzenegger? Sí. ¿O a un trapito que cobra 30.000 pesos por cuidarte el auto en el recital de los piojos? Olvídate que me quedo con el trapito. Va, ¿A va. le tenemos confianza? Sí, olvídate Claro, toda la vida. mira, te dejo 30, pero Le estás doy cuando la- vengo. Le doy ¿eh? la llave del auto. Le digo, El trapito tomá. está cuando venís. Sí. Stutzenegger no. No, olvídate. ¿Cuál de estos negocios te parece más rentable? Te pregunto. A ver. ¿Las offshore de Caputo o los kioscos de Karina? No, y Oh. creo que va. Y creo que los kioscos Karina van picando en punta. Sí. Sí. Yo creo que tiene que ser un actualmente. maxi kiosco. Maxi. Un polirrubro. Bien, atención con esta. Se lo pregunto a todos. Se lo pregunto a los chicos del Descontrol también. Sí. A vos, Porta, también. ¿Cuántas veces se preguntaron de Sí. qué viven? Ay, A ver, qué bueno. ¿de qué vive quién? Sí. Grabois, ¿Quién es? Larreta Sí. y el Turco García. Muy bueno, Bueno. Pela. A. Sí. Cobran por ir a eventos. Sí. Sí. B. Son modelos televisivos. ¿Eh? C. Aparecen de vez en cuando en Pasapalabra. Es la de pasapalabras, amigo. Muy bien, perfecto. Sí, Bien, Hernán, mira, vos me vamos conocés, todavía, Gallego, te digo. vamos todavía. Dios santo. Chicos, a ver, antes de ser diputados, Sí. ¿qué decía el currículum vitae de Martín Menem y Máximo Kirchner? Ay, no sé. ¿De qué Mm. trabajaban antes? Ay, A. de- No decía nada. No, de hijo. De hijo. de hijo de. B.
Idem anterior. No. No decía nada. No ¿Y sea C? malo. ¿Y C? C, hoja en blanco. No. Viste que venía el currículum. Sí, no. sí. Había una hoja en blanco y todo el mundo se preguntaba, Ahora- ¿por qué la hoja en blanco? No, ahora- eso es lo que dice el trabajo anterior. Ahora Claro. es mail. Dios Castro. santo, che, bárbaro. Sí, ¿qué le queda? Elecciones 2025. Dale. Juan Grabois se lanza como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, chicos. Sí, bien. Ahora pregunto, Grabois, ¿no piensa trabajar nunca? Basta, No. Martín. Y no, es amigo, para eso es amigo del Papa. ¿Integra el porcentaje de desocupados, Grabois? No. Ese es bien. un referente. Y Basta. según- sí. Miren qué distinto sonaría si invertimos la noticia con el mismo protagonista, pero le ponemos un trabajo. Sería algo así. El repositor de arvejas del supermercado chino, Juan Grabois, llegó a sufragar en bicicleta por no tener saldo en su cuenta Sube. ¿Está bien, amigo? No, ¿cómo no? Vamos otra vez. Invertimos la cosa y le ponemos un trabajo. ¿Se entiende? ¿De qué trabaja Grabois? Vos te lo preguntás, perdón, Grabois, pero me tengo que preguntar. ¿De qué trabaja? No sé, ¿por qué decir que Te lo trabaja? pregunto a vos, ¿de qué Claro, trabaja? es un Y referente de- social. ¿A usted no les anotan las preguntas? A mí me- es un referente social. ¿Por qué? ¿Qué problema tenés? No, porque si invertimos y le ponemos un trabajo, la Sí. noticia sería: el repositor de arvejas del supermercado chino, Juan Grabois, llegó a sufragar en bicicleta por no tener saldo y su tarjeta Sube. ¡Qué bonito! Pará. ¿Qué te queda? ¿Qué te Dame un queda? segundo, no, pará, ¿a dónde te vas, pará, Martín? no me voy. Ya tenemos que cerrar el programa, amigo. ¿A dónde te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te llevó el sobre? Llevó ¿De un qué? sobre. Me llevó el ¿Sobre sobre y qué? las No te cortinas. caiga. La Pará, cortina. pará, las cortinas. Basta, Ahí tirá, atrás. no sabes. No, guarda Basta, lo que Martín, hay ahí atrás. basta, Bien está. basta. Bueno, Cuidado. agenda del gobernador. Sí, ¿qué? Bueno, sábado con descuento, con cuenta DNI. Sí. Agenda del intendente, ¿Qué? inaugurar plaza. Sí. Agenda del presidente, fomentar actividad trolls. Sí. Chau, Sí. me voy. Borón, Sí. bom, bom. Borón, bom, bom. Esto se canta en diputados, ¿eh? No es una coima, es comisión. Borón, bom, bom. Borón, bom, bom. No es una coima, es comisión. Y con esta me voy. Dale. Esta la cantan en la presidencia, chicos. Borón, bom, bom. Borón, bom, bom. No es una promo, es difusión. Borón. Bom, bom. Gracias, Martín Borón, Castro. bom, bom. Gracias, el pelado Castro. Gracias, Gallego de Besa. Gracias a todo el control. Gracias a todos ustedes. La No semana que serruchen el viene. piso, puto. Para un poco. La semana que viene, Juan Cruz Coscarelli. Mi nombre es el Vasco Hernán Zabarrena. Gracias por estar en Demasiado Humo. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Nos vemos.